Primera de Corintios capítulo 12. Vamos al capítulo 12 de Primera de Corintios. El Señor Jesús fue enfático con los discípulos en una verdad. La verdad que Él quería enseñar a los discípulos, y usted lo encuentra ahí en Juan capítulo 14, 15, 16, y aún en el 17, en la oración que Él hace, usted encuentra que Él oró por la unidad. Dice que ellos sean uno como nosotros somos uno. Les ordenó: este nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, permanezcan unidos. Era una necesidad, un deseo, un anhelo que tenía el Señor Jesús de que los discípulos entendieran la importancia de estar unidos. Ahora, ¿por qué era eso fundamental? Bueno, porque eran personas de diferente trasfondo, de diferente cultura familiar. Unos eran empleados, otros eran pescadores, unos tenían cierta erudición, otros no tenían ninguna erudición, unos tenían un temperamento y un carácter más tranquilo, otros nada de tranquilo, sino por el contrario eran personas intemperantes y arrojadas a todo lo que tuviera, a lo que tocara hacer. Y por eso el Señor Jesús les dice: sean uno, porque eran precisamente personas distintas. Hace 8 días nosotros mirábamos aquí en este capítulo 12, en los primeros versículos, cómo el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dieron a nosotros dones. Nos entregaron regalos. Y cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús y recibimos la salvación, inmediatamente se nos fue dado a nosotros, y escuche esto, dones. Y súmele entonces a los dones, que son particulares y diferentes, la personalidad y el carácter de cada persona, pues ahora es diversidad. Y por eso el título de la enseñanza dice: unidos pero diversos. Y ahora tú entiendes por qué el Señor Jesús y el apóstol Pablo le va a decir a los creyentes: tienen que permanecer unidos aunque ustedes son diversos, aunque son tan diferentes, tan particulares, necesitan permanecer unidos. Nosotros nos damos cuenta de lo complicado que es esto en el matrimonio. El matrimonio es la unión de dos personas diferentes, de una familia distinta, cultura distinta, de una formación intelectual diferente, con unos hábitos particulares, y se unen y se casan, y en los primeros años uno intenta hacer al otro igual a él, el otro intenta hacer a la pareja igual a él, y eso es una peleadera de arriba hasta abajo, y no superarán esa situación hasta que no entiendan: somos distintos y está bien. No pasa nada que seamos diferentes. No es como yo quiera, sino como nos podamos entender los dos. Cuando llegan a ese punto, han crecido, han madurado, y podrá su matrimonio avanzar. Pero mire, no solamente es ahí donde encontramos esto, sino que también se da en la iglesia. Encontramos diferencias, encontramos diversidad, personalidades tan distintas, pero estamos llamados a ser uno, estamos llamados a mantener la unidad. Y quiero que miremos entonces cómo el apóstol Pablo le va a hablar a los corintios con respecto a la unidad, pero también con respecto a la diversidad. Y digamos que eso es una paradoja de la iglesia. Uno, un cuerpo, pero muchos miembros distintos, pero que están unidos. Esa es la paradoja de la iglesia, que quiero que le prestemos atención, y vamos a hacer algunas reflexiones importantes. Y vamos a leer entonces el versículo 12, 13 y 14 en primer lugar, para entender un poco lo que vamos a reflexionar esta noche. Vamos a fijarnos en la unidad de la iglesia, y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Fíjese cómo Pablo empieza a articular
precisamente después de que él ha hablado de los dones que nos han sido dados y que él hace una pequeña lista de dones, él empieza a hablar de la unidad. Dice, porque así como el cuerpo es uno, está enfatizando la unidad, pero luego viene a la diversidad y tiene muchos miembros y luego, pero todos los miembros del mismo cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Y él está diciendo y tomando una ilustración y la analogía de un cuerpo humano. Y él está diciendo, solo tenemos un cuerpo, pero diferentes miembros, diferentes funciones, pero todos son un solo cuerpo. Y él concluye esa ilustración diciendo, así también es Cristo. Mire cómo Pablo usa la palabra, el nombre de nuestro Señor Jesús para referirse a la iglesia. Claro, Pablo está entendiendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y por eso él no escoge la ilustración del cuerpo de manera aleatoria o porque sí, no, sino que él entiende, hombre, somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto debemos entender este asunto de la unidad y de la diversidad. Ya queda establecido entonces que Dios ha dado muchos dones y con el fin precisamente de que todos podamos vivir en comunidad y podamos ser edificados. Recuerde, hace 8 días quedó claro que los dones no son para beneficio personal, sino son para el servicio de los demás, particularmente para la edificación de la iglesia. Ahora, por eso viene la ilustración acá del cuerpo. ¿Y por qué somos uno? ¿Por qué en medio de tanta diversidad somos uno? Y Pablo da la razón ahí en el versículo 13 cuando dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, fíjese que la razón por la cual nosotros estamos unidos no es otra, sino que por la obra del Espíritu Santo somos hechos un cuerpo. Nosotros venimos, como he mencionado hace unos instantes, de diferentes trasfondos. Somos personas, no más mirando las familias, cómo somos las familias de diferentes. Sí, aunque sean familias que provengan de la misma familia, una vez que se casan y van creciendo los hijos, ya son distintos. Aunque sean de la misma familia, tienen prácticas y tienen cultura y formas de ser diferentes. En la iglesia, por medio del Espíritu Santo, esas diferencias son válidas, reconocidas y déjeme decirle, necesarias, pero debe eliminarse la desunión, debe eliminarse de alguna manera el elitismo propio y natural que nosotros tenemos. Mira, desde la creación, Dios siempre quiso que el hombre permaneciera unido, por eso nos hizo seres sociales. El propósito que él tenía era que en la diferencia, en lo diferentes que somos, nos complementáramos. Fíjese, Adán y Eva. Adán es una cosa, Eva es otra cosa, totalmente diferentes, pero los dos se complementan. Ese era el plan para toda la humanidad. ¿Qué dañó eso? La caída dañó el pecado y entonces encontramos aún en la pareja egoísmo, aún en la pareja diferencias que a veces se tornan en irreconciliables. Y si usted mira la sociedad, los países, todo pareciera que estamos unos contra los otros. Unos miran a los otros por encima del hombro, otros menosprecian a otros aunque no tengan nada de qué enorgullecerse. Si usted mira la historia humana, es una historia en donde ha habido racismo, en donde ha habido unos hombres encima de otros, menosprecio de la diferencia. Por ejemplo, en la antigua Grecia y aún el Imperio Romano en sus primeras etapas lo hizo. Cuando nacía un niño que tuviera alguna deformidad física, lo dejaban morir. Lo dejaban ahí en un camino y si alguien se lo llevaba y le daba vida, pues bueno, y si se moría y se lo comían los animales, pues bueno, porque no era digno de vivir. Desde hace mucho tiempo nosotros experimentamos esos problemas de la diferencia. A Caín y Abel. ¿Por qué Caín mató a su hermano? Porque vio que este lo hizo mejor, yo no lo hice igual y entonces me llené de motivos, de celos, de envidia, etcétera, y decidió matarlo. Desde siempre estamos en eso. La caída vino a romper. Mire, esto de las nacionalidades, esto de los idiomas, esto del color de piel, la estatura o las diferencias sociales, eso no estaba en el plan de Dios. Pero como el pecado
ha venido a romper. Ahora, déjame decirte, la iglesia viene a restaurar el propósito de Dios aquí y ahora. Escuche lo que estoy diciendo. La iglesia viene a traer lo que Dios deseó para la humanidad y a colocarlo a la vista de todos. Por eso dice, nosotros somos una luz. Recuerde que Mateo 5 dice, ustedes son la luz del mundo. Claro, necesitamos mostrarle al mundo qué es vivir en unidad. El plan de Dios tiene que cumplirse en la iglesia. Así que nosotros somos la realización, aquí y ahora, de los propósitos originales que nuestro Dios tenía. Y entonces, por eso se habla de que la iglesia somos un solo cuerpo. El Espíritu, una vez que somos nosotros redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesús, nos hace miembros de una familia. Nos inscribe, nos involucra, nos mete en una familia. Mire cómo Pablo utiliza el bautismo. Y eso quizás es algo que a veces no mencionamos, pero el bautismo es el rito de la iniciación al ingreso a una familia. Ahí dice, fuimos por el Espíritu hechos una sola carne en el bautismo. No solamente es un recordatorio el bautismo de mi muerte y crucifixión con Cristo y resurrección con Él, sino que también es mi ingreso a una nueva realidad, a una nueva sociedad, a una nueva comunidad que es la familia de Dios. La otra razón que Pablo da es que todos nosotros poseemos el mismo espíritu, no muchos espíritus, sino un solo espíritu que está en nosotros. Somos, recuerde lo que dice el capítulo 3 y el capítulo 6 de esta misma epístola, en donde dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Todos nosotros compartimos algo que nos hace uno, el Espíritu Santo. Aquí dice Pablo que bebemos, todos bebemos del mismo Espíritu, como que nos alimentamos de Él, como que estamos siempre creciendo en ese mismo Espíritu. Somos uno, aunque somos diferentes. Somos uno, aunque somos particulares. Ahora, ¿cuál es el resultado? Y aquí quiero llegar a la primera reflexión. Que se rompen todas las clases de barreras. Recuerda que hace un momento le mencioné que la iglesia es el cumplimiento del propósito de Dios aquí y ahora. Y entonces en la iglesia, y Pablo lo menciona ahí en el versículo 13, donde dice, fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos nos dio a beber del mismo Espíritu. Es decir, en la iglesia no hay ningún tipo de diferencia ni racial, étnica, social, física. No hay ningún tipo ni de género de diferencia. No hay. El resultado de que nosotros pertenezcamos a la familia de Dios, de que seamos un solo cuerpo, es que aquí al interior de la iglesia no puede haber elitismo. No puede darse eso. De ninguna manera nosotros podemos permitir o participar en esa clase de comportamientos. Fíjese que el mundo secular habla de diversidad, habla de pluralismo, habla de ser todos uno en medio de la diversidad. Ahora, y ellos, ¿cómo lo llevan a cabo? Entonces hablan de tolerancia, hablan de respeto, hablan de entender al que es diferente, de aceptarlo. Usted va a escuchar eso en todo lo que es este mundo secular, pero lo hacen negando la naturaleza, lo hacen negando lo que Dios ha establecido. Y entonces ya sabe usted, no nos vamos a meter en eso en este momento, pero ya sabe usted cómo nos hablan de diversidad, no especificada a lo diferente que es cada persona, sino también referenciada a la diversidad sexual. Particularmente ese es el discurso, porque todos entendemos que somos diferentes, todos entendemos que tenemos que tolerarnos y que tenemos que respetarnos y aceptarnos, pero ahora quieren eso. Esa es la tolerancia que proclama el mundo. La verdadera diversidad, la verdadera unidad, la verdadera sociedad, déjeme decirle, está en la iglesia, o debe darse en la iglesia. Yo tendría que en este punto preguntarte algo. Y es, ¿tus actitudes promueven la unidad? Como somos tan dados mire, puede que no tengamos dinero, pero a veces como que nos las damos de mucho. Sí, eso pasa. Y es terrible.
entre menos uno tiene plata, como que más se las da. Por eso usted sabe que existe ese el levantado, ¿no? Es que no tiene nada, pero se las cree que las tiene todas. Entre nosotros, y aún en la iglesia sucede entre nosotros. Aquí no debiera pasar eso. Entre nosotros no debiera pasar que un grupito no se haga amigo del otro grupito porque es que no me caen bien. Visitábamos estos días con mi esposa a una hermana, ella de años, lleva en esta iglesia muchísimo tiempo, y nos contaba y le preguntábamos por sus hijos, y entonces nos contó uno de mis hijos, iba a la iglesia y de repente los muchachos de la iglesia le hacían como el feo, como que lo miraban mal, y él dijo: nunca más vuelvo a una iglesia cristiana. Niños. No solamente los adultos están en esos asuntos, sino los niños, y es que nadie les ha enseñado que sean así, pero son así. Entonces tengo que preguntarte otra vez, ¿tus actitudes promueven la unidad? ¿Promueven la unidad como tú te comportas, como tú saludas, como tú hablas o no? Otra pregunta que creo que hay que hacer para reflexionar: ¿reconoces y valoras la diversidad? ¿Y sabe por qué hay que hacer esta pregunta y pensar? Porque hay gente que es tan diferente a nosotros que, perdón la palabra que voy a usar, pero es que eso es lo que pensamos, que nos fastidia. Si fuera un poquito más parecido a mí, como que lo toleraríamos, pero como es tan distinto, entonces como que no lo toleramos. La gente que es introvertida, que es calmada, que más bien es callada, cuando se encuentra con uno que es extrovertido, que le gusta la fiesta y que se ríe a carcajada plena, choca siempre, lo escucha reír y como que... El que le gusta hacer chistes, el que le gusta reírse, cuando se encuentra uno que es serio y que anda siempre con un gesto adusto y totalmente sobrio, entonces choca. Ay, ese hermano, llegó el amarguetas. Llegó el cara de alpargata número 40. ¿Valoras la diferencia? ¿Aceptas la diferencia y la valoras? Mire, son cosas que tenemos que pensar. Si como iglesia nosotros queremos crecer, necesitamos que esto sea, uno de los eslogan que tenemos acá es IVAC Central, tu casa, ¿no? Tu familia, tu iglesia. Y cuando hablamos de casa, estamos pensando en que todos son bien recibidos. ¿Y quiénes son todos? Todos. Todos deben ser bien recibidos en la iglesia. No las personas que se parecen a nosotros o que se comportan como nosotros, sino precisamente necesitamos a esos que son tan distintos y tan diferentes y que se ven totalmente contrarios a nosotros. Ellos tienen que sentirse cómodos. Y otra vez la pregunta: ¿tus actitudes promueven la unidad? ¿Valoras y aprecias la diversidad? ¿O por el contrario estamos quizás fallando y solamente nos relacionamos con aquellos que nos agradan, con aquellos que son parecidos a nosotros, porque no toleramos la diversidad y no queremos ninguna unidad? Déjeme decirle, hermano, si nosotros queremos avanzar como iglesia, tenemos que entender esto claramente. Todos deben ser bien recibidos. Todos deben sentirse como en su casa, como sea. Todos deben estar cómodos en medio de nosotros. Si no tenemos eso, no estamos haciendo la labor de iglesia. No estamos haciendo la tarea. Ahora, ¿qué es lo que no podemos hacer cuando estamos pensando en esto de la unidad y la diversidad? Cuando somos uno, pero somos diversos, ¿qué es lo que no podemos hacer o no podemos permitir? Bueno, y esto digamos que tiene aplicaciones personales, también aplicaciones como iglesia. Y déjeme enfatizar algo más. Somos diversos, pero somos uno, y esa es la realidad de la iglesia. Ahora mire lo que dice el versículo 15. Cosas que no debemos hacer. La primera, dice: si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Mira, el primer error que podemos cometer es creer que no pertenecemos a la comunidad
porque somos distintos. Como no me parezco, como no encuentro a nadie ahí que se parezca a mí, yo no pertenezco a este lugar. Este no es mi sitio. Ahora, la ilustración de Pablo está diciendo, está colocando acá un órgano que dice, porque no soy nariz, entonces no soy parte del cuerpo. Si el ojo dijera eso, si el pie, coloca aquí claramente, si el pie dijera que porque no soy nariz o porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, dice Pablo, no, por eso deja de ser parte del cuerpo. Es decir, tu diferencia, aunque la sientas tan enfática y te sientas tan fuera de lugar, no te hace no pertenecer a la iglesia. Pero cuando estamos en una situación así, que nos sentimos de esa manera, ¿qué es lo que las personas piensan? No, yo estoy en una iglesia solo de viejitos. Y ese se siente joven. O el que está viejito, yo estoy en una iglesia solo de niños. Esos son los pensamientos que se pueden pasar, que puedes llegar a la mente de una persona. Cree que esa persona puede creer que no tiene absolutamente nada que dar o en ningún lugar en donde servir, porque su don no es como el de los otros. No veo nada en lo que yo pueda servir aquí. No, esto no. Se siente tan distinto, se siente tan diferente que dice, yo no pertenezco a esta iglesia. Ahora, esas personas probablemente toman la decisión, me voy a cambiar de iglesia. Cuando Pablo escribe esto, él está escribiendo para una iglesia en una ciudad. Ahora, en nuestro contexto esto cambia un poco porque tenemos 1000 iglesias en una ciudad. ¿Cómo aplicamos eso? Bueno, primero tengo que, y no es el tema esta noche, pero tú debieras arraigarte en una iglesia. Punto. Esta es mi iglesia y aquí me quedo, ya. Hay muchísimas más, pero debieras arraigarte en una iglesia. En esta iglesia yo particularmente llevo ya casi 35 años, imagínense. Desde que tengo 11 años o 34 años, 11 años estoy acá, imagínense. Y bueno, hasta que Dios quiera o me lleve aquí, seguiré. Tú debieras pensar de esa manera. Yo soy parte de esta iglesia. Pero cuando tú te sientes que eres diferente, que nadie es como contigo, como que tú llegas y como que nadie te mira y como que, no, yo soy el único acá, el pensamiento es, me voy, busco otros, busco un lugar en donde sí pertenezca. Déjame decirte, sí perteneces. Tu diferencia es necesaria. No pienses que no haces parte. Segunda cosa que tenemos que evitar, la uniformidad en lugar de la unidad. Escuche, la uniformidad en lugar de la unidad es la pretensión de hacer a todos iguales. Todos tienen que ser iguales. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y entonces, antes estábamos diciendo, yo no siento que soy parte. En este error que se comete es, todos tenemos que ser iguales. Todos tienen que parecerse al pastor, vestirse igual que el pastor, hablar igual que el pastor, predicar y enseñar igual que el pastor, tener las cosas igual que el pastor. Y todos entonces los que se parezcan son de la familia de la iglesia y van a ir al cielo con el pastor. Ese es otro error que se puede cometer. Digamos que el anterior es muy de los miembros, lo puede sentir uno. Este es muy dado también del liderazgo hacia afuera, hacer que todos sean iguales, no valorar la diversidad. Y miren lo que dice acá Pablo. Si hacemos todo el cuerpo o de todos los miembros el mismo miembro, perdemos lo otro que es necesario. Y la ilustración de Pablo es interesante. Si todo lo que tenemos en nuestro cuerpo fuera oreja, pues no existiría lo demás. No, es un sinsentido lo que está diciendo Pablo, pero tiene toda la razón. Y dice, y si todo fuera oído, pues no existiría cuerpo, solo existiría el oído. Pero precisamente porque somos un cuerpo, necesitamos muchos miembros que no sean iguales. Muchos miembros que hagan diferentes cosas. Necesitamos la unidad en la diversidad, no la uniformidad.
Es fundamental eso. Mire, y hay una aplicación que podemos hacer acá. Los padres, cuando tienen hijos, quieren como que los hijos se les parezcan. Cuando el hijo, yo escucho a muchos decir, ¿no? El mayor, no, yo no bregué con el mayor, eso era tan juiciosito, eso se dormía, yo le ponía el tetero y eso se lo tomaba y al otro día uno medio le cambiaba el pañal, soy tan juicioso. Y el segundo, no, eso sí era terrible. Y lo que le dicen al hijo es, si usted se pareciera a su hermano, o mire a su hermano, no están valorando la diversidad y los quieren hacer iguales, uniformarlos. No, en la iglesia no podemos caer en ese error. Necesitamos valorar la diversidad. Mi tarea en ese caso es amarlo a usted y promover la diferencia que usted tiene para que nos bendiga. Usted no tiene por qué parecerse a mí. Gracias a Dios que no se parece a mí, porque nos va a bendecir a todos. Eso es lo que tenemos que promover como iglesia. Tercer error, la autosuficiencia. Mira el versículo 21. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. ¿Qué pasa aquí? Esas son las personas que dicen, solo necesitamos a Dios y a nadie más. Yo amo a Dios, yo amo al Señor Jesús, y si yo me estoy con una Biblia en una isla solo, no necesito nada más. Bueno, eso no es lo que dice la palabra de Dios, y así Dios no quiere que vayamos al cielo. No quiere Dios cristianos solitarios. Robinson Crusoe, no, nada de eso. Aquí todos tenemos que ir en comunidad. La autosuficiencia dice precisamente lo que dice el versículo. El ojo no puede decir a la mano, aquí no lo necesito. O la cabeza no le puede decir a los pies, no los necesito. No, todos son necesarios. Y entonces, ¿qué hacen estas personas? Puede ser tu caso. No hacen parte de ningún grupo de relaciones en la iglesia. Los invita uno, haga parte de un grupo pequeño, conéctese. No quieren hacer parte. Ellos quieren estar como allá en las últimas bancas o donde sea. Apenas que uno, Dios le bendiga, y apenas como que hacen así de lejos, chao pastor, pero no quieren hablar con nadie ni saludar a nadie. Es más, para ellos es incómodo cuando uno les dice en el servicio, salude a alguien y dígale cómo está, mi nombre es tal. Ay, qué fastidio este pastor siempre con eso. Ay, venimos a adorar a Dios y no a conocer gente. Esa persona piensa así. A la iglesia vamos a buscar a Dios, no a ser amigos, cuando Dios está diciendo tienes que tener relaciones significativas en la iglesia. Eso es parte del propósito de Dios, imagínense. Y entre más nos relacionemos, mejor. Qué paradoja, ¿no? Vienen los padres, le dicen a los hijos, usted solo va a la iglesia por sus amigos. Bueno, pues no es que necesita amigos en la iglesia, ¿qué hacemos? Y Dios mismo está diciendo, relaciónese. En lugar de prohibirle a los amigos, empieza a orar. Bueno, ya tenemos los amigos, Señor, tócale el corazón, cámbiale el corazón, que te conozca a ti, porque ya tiene las relaciones. ¿Vas comprendiendo? No sirven los autosuficientes, no sirven aquellos que solamente quieren medio saludar a los hermanos. No, necesitamos fortalecer eso. Por eso, una noticia dentro de poco, en los cambios que estamos haciendo, en el segundo piso usted va a tener un tiempo para los días domingo, ir a tomarse un café y decirle algo, venga a ver con quién hablo, ¿cómo le va? Venga, le invito a algo y nos conocemos. Sí, es necesario. Es fundamental que usted tenga relaciones. Mire, papá, sea sabio, consígase amigos cristianos para que sus hijos tengan amigos de la iglesia, porque si no se la pasan con todos los del colegio. ¿Y qué es mejor? Ahora, no, en la iglesia usted va a encontrar unos que, bueno, pero son mejores. Otro día hablamos de eso, pero es mejor acá. ¿Sí vamos comprendiendo? Siguiente error, el cuarto. ínfulas de superioridad, ínfulas de importancia. Versículo 22 en adelante dice, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Estaba
investigando y me puse a pensar ¿qué significa esta palabra ínfulas? Todos entendemos qué es eso, ¿no? Ínfulas es que se las da, que no sé qué. Pero las ínfulas eran cintas que usaban los sacerdotes allá en Roma, gente importante, sobre todo relacionado con la religión. Así que colocarse las ínfulas era dárselas de gente importante. En la unidad de la iglesia no podemos considerar que hay gente más importante que otra. Y el ejemplo que Pablo coloca es precisamente el cuerpo. Nosotros vestimos, cubrimos y tratamos con más honor las partes de nuestro cuerpo, dice Pablo, que son menos honrosas o más frágiles. Por eso es un sinsentido, una manera de actuar contra la naturaleza que nos andemos tapando el rostro. Porque el rostro, pues, es lo que presentamos, ya, no necesita taparse. Pero hay partes de nuestro cuerpo que sí cubrimos, hay partes de nuestros cuerpos que sí queremos que no, eso está en lo privado, los tratamos con más honra. En la iglesia debe pasar lo mismo. En la iglesia nosotros necesitamos promover la unidad, entendiendo que todos nosotros somos iguales. Recuerde que no hay raza, no hay diferencias sociales, todo eso desaparece. Y debemos cuidar a los miembros más débiles. Ahora, ¿qué es lo que a veces pasa entre nosotros? Que honramos al líder, pero al que está afuera recibiéndonos, no. La gente siente que es un honor que el líder, el pastor, le salude, pero no sienten que es un honor que el hermano que está allá afuera le diga bienvenido, Dios le bendiga, siga. No se sienten honrados, como que esa fuera la obligación y lo que toca hacer, hermano, gracias. Pero el pastor me saluda, uy, qué bendición. Esas son actitudes que no promueven la unidad. Todos nosotros debemos procurar entender que somos iguales y debemos proteger y cuidarnos los unos a los otros. Entonces, usted debe preocuparse por esa hermana que cuida a los niños en sala cuna. Hónrela. Hermana, gracias. Gracias por el tiempo que dedica usted a cuidar esos 8 o 10 niños, los que llegan allá. Dios la bendiga. Qué bueno que usted hace esa labor. Hónrela. A los maestros de la escuela dominical que están allá con su niño cada 8 días y le enseñan, hónrelo. A los hermanos que están allá afuera, hónrelos, cuídelos. Mire ese hermano que le cuida el carro. Aquí hay ladrones. Aquí hay hermanos que traen la bicicleta y la traen sin cadena. Y piensan que eso, mejor dicho, no va a pasar nada allá afuera. Y le ha tocado a más de uno de los servidores de nuestra iglesia, del equipo de staff, ponerse serio y coger la bicicleta y que forcejear con el que se la quiere robar. Y hay unos que dejan las bicicletas ahí y ni siquiera agradecen, ni siquiera saludan a los hermanos que están allá de pie. Horrible. ¿Qué pasaría si el pastor está allá afuera cuidando la bicicleta y todo? No entrarían a la iglesia, sino empezarían muchos, ay, Dios le bendiga, pastor, y que no debe ser de esa manera, hermanos. Entre nosotros esos comportamientos no deben ser así. Amén. Quiero concluir mirando la última parte de este capítulo, el versículo 27 en adelante, y dice: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Y luego pregunta Pablo, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todas lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pablo hace una descripción de los dones que Dios da a la iglesia. Y aunque todos somos importantes, fíjese que entendemos que hay algunos ministerios que tienen más influencia que otros, pero todos somos importantes. Por eso Pablo dice acá primeramente apóstoles y luego hace una descripción.
Y entendemos que hay unos ministerios en la iglesia que tienen relevancia, que tienen un revestimiento de autoridad, pero nunca esa persona es más importante que uno que recibe allá afuera, a los hermanos. Pero también hay otra verdad que se señala acá. Dios quiere que hayan personas con diferentes dones. Por eso dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos predicadores? ¿Todos hacen milagros? No, Dios desea que todos sean diferentes. ¿Y por qué? Porque en la diversidad y en la unidad nos fortalecemos, hermano. Mira, uno crece cuando uno que es diferente a uno lo confronta. Cuando yo trato mi carácter y digo, este hermano va siempre para el otro lado, ¿no? Bueno, pues hagámosle como él a ver qué pasa. Cuando tú haces eso, estás dejando de pensar en ti, estás pensando en ese hermano y estás madurando, estás creciendo. Cuando en la iglesia tenemos gente con diferentes dones, gente con diferentes ministerios, podemos servir mejor a nuestra comunidad. Porque llegará gente que necesita alguien que le hable en un tono distinto a lo que le hablo yo, por ejemplo. Necesitamos gente que pueda atender a personas con problemas particulares. Yo conozco la palabra de Dios y yo puedo darte un consejo en cuanto a criar y educar a tus hijos a la luz de la palabra, pero la experiencia que tienen algunos hermanos criándolos será invaluable, porque te va a decir, mira, la Biblia dice esto, pero hay que hacer algún ajuste, no cambiando la palabra de Dios, tienes que tener cuidado con esto, mira acá, a mí me tocó así con este chino y con esta niña, eso hermano bregué. Qué bueno que haya gente en la iglesia que te pueda decir eso. Qué bueno que a la iglesia lleguen personas que lucharon en su vida pasada con las drogas, que se hayan convertido y que vengan a ayudar a los que hoy sufren con esos vicios y que les digan, tú puedes. Yo le puedo enseñar a la luz de la palabra cómo salir de eso, pero qué bueno que alguien que luchó le diga, mira, es así, vamos para adelante. Vamos, yo te acompaño. Él lo entiende mejor que nadie. Qué bueno que yo sea un hijo de un pastor que haya crecido toda mi vida en un contexto cristiano, porque yo puedo atender a sus hijos que son cristianos. Eso no los entiende uno que llegó del mundo. Eso los entiendo yo, porque yo sí sé lo que es estar toda la vida en la iglesia y convertirse a los 18 años, no a los 13 ni a los 12. Yo sé lo que es bautizarse sin haber rendido todavía el corazón a Jesús. Imagínese. Pues yo me bauticé cuando tenía como 13 años. Pero me convertí cuando tenía 18. Raro, ¿no? Pero yo tengo esa experiencia que no la tienen otras personas y yo puedo ayudar en eso. Cuando tenemos gente de diferente origen, con diferentes dones, con diferentes ministerios, nuestra iglesia se hace más fuerte. Por eso debemos promover la unidad y valorar y apreciar la diversidad. Así que, hermano, aquí usted esta noche tiene que salir. Ese hermano siempre lo veo con ese alboroto y uy, salúdelo, hágase amigo a ver si aprende algo. De pronto en su amistad lo tranquiliza un poquito y usted se alborota un poquito y vamos ahí como equilibrándonos y vamos creciendo, vamos madurando y cada día podemos ser mejor como iglesia. Amén. Póngase en pie y oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos has dado tantas cosas maravillosas y hoy agradecemos que nos has hecho distintos, particulares, físicamente, emocionalmente, pero también nos has dado dones que nos hacen, que enfatizan esa diversidad, pero estamos llamados a ser uno. Señor, ayúdanos a entender que no todos somos iguales, que lo que yo soy es útil para la iglesia, aunque me sienta en fuera de lugar. Este es mi lugar y tengo que fortalecer la iglesia, involucrarme y crecer. Ayúdame, Señor, a entender esto. Ayúdame a entender que yo no soy autosuficiente, que necesito a mis demás hermanos para crecer. Ayúdame a comprenderlo. Ayúdanos a valorar a nuestros hermanos que hacen funciones que a veces no son las más llamativas. Ayúdanos a cuidarnos los unos a los otros, por favor. Gracias por los dones, Espíritu Santo, que tú nos has dado. Gracias por los ministerios que hemos recibido. Hoy
Hoy entendemos, Padre, que si somos diferentes, tú lo has hecho así. Y esa es la verdadera unidad que tiene que haber en la iglesia y que tenemos que reflejar al mundo. Diferentes, pero unidos. Diferentes, pero amándonos. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor.